¿Qué cara tienes y eso de a dónde salió? Wow, yo me acuerdo honestamente para mí, claro, era muy diferente, pero mi abuelo allá en Puerto Rico le encantaba la lucha libre y desde chiquito yo pues lo veía y se metían, claro, aunque sabemos y entendemos que la mayor parte de aquel entonces la lucha libre era una mentira, ¿no? Lo hacía, pero mi abuelo siempre se sentaba así a la orillita de la silla y cada vez que metían un piñazo, hacía así y hacía así, yo no sé cómo no se rompía el cuello, pero se dice, ¿y eso qué tiene que ver con qué? ¿Qué tiene que ver con lo que vamos a hablar? Pero vamos a ver cómo lo vamos a poner dentro de todo eso, porque vamos a llamarle la jaula. Eso es una jaula. En esa jaula hay dos personas y una de ellas ha de ganar y la otra obviamente no. Y sabe que las últimas 2 semanas hemos estado hablando, Pastor Brian ha traído mensajes sobre mucho más. Yo quiero mucho más, yo deseo mucho más, yo deseo mucho más de Dios. El problema está y existe en esto, que aunque queremos mucho más, ¿por qué y por qué razón no estamos llegando al potencial? ¿Por qué no estamos llegando? Usted se ha preguntado quizás en estas últimas 2 semanas, ¿por qué no se está llegando al potencial que usted y yo tenemos? Dios quiere más para nosotros. Dios desea que nosotros verdaderamente estemos en el lugar que debemos estar, en el sentido de servirle a Él. Pero ¿qué nos está pasando? Yo creo que tiene mucho que ver con esa jaula. Yo creo que tiene mucho que ver con que hay algo en nosotros que nos encierra, hay algo que nos aguanta, hay algo que realmente no podemos, nos rodea, no podemos superar, y para poder salir de esa jaula tenemos que ¿qué? Tenemos que pelear, tenemos que noquear a alguien, tenemos que poder salir de esa jaula. Pero quiero decirle en esta mañana, la victoria es posible. De esta manera no va a ser posible. La victoria es posible. Amén. La victoria es posible. Es importante entender esa realidad. Esta jaula que vimos en el video representa el campo de batalla que usted y yo tenemos en este día, y por esa razón no podemos llegar al potencial que Dios desea para cada uno de nosotros. ¿Y sabe cuál es la jaula? ¿Sabe dónde se encuentra esa jaula en nuestras vidas? Le voy a decir dónde. Aquí. Este es el campo de batalla. Aquí. Tóquese la catrueca, aquí. Este es el campo de batalla. Ahí es donde el diablo lo lleva a usted y a mí para pelear contra nosotros. Y ahí es donde él comienza a pelear. Y tenemos que comenzar a darnos cuenta de eso y a pelear como debemos. Porque quiero decirle ya de antemano, aquí el que tiene el poder es el Hijo de Dios. Porque Cristo vive en nosotros. Entonces tenemos que entender esa realidad, y el diablo ha elegido ese campo de batalla y ahí nos combate. Veamos este texto que muchos conocemos, pero se nos olvida, yo pienso, en Romanos capítulo 12 y versículo 2. Romanos 12 y versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo. Ahora, ya hemos estudiado esto en el pasado. El siglo aquí no está hablando del siglo en el cual se escribió este texto hace más de 2000 años, pero está hablando del sistema de cosas. El sistema de cosas. Tú y yo no nos podemos conformar al sistema de cosas. No podemos conformarnos a la cultura. La cultura allá afuera no debe, ni puede, ni debe, ni puede dictar lo que el Hijo de Dios va a hacer. Por esta razón tenemos que ir contra la cultura y contra el sistema de cosas, y tenemos que hacer lo que Dios dice. Pero dice: no nos conforméis a este siglo, sino que, ¿cuál es la palabra? Transformaos por medio de, y aquí va, la renovación de vuestro ¿qué? ¿Dónde está el entendimiento? Aquí. Tenemos que renovar esta cabeza, tenemos que renovar nuestro pensamiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si la batalla está dentro de la jaula de la mente y estamos batallando ahí, y el diablo está batallando contra nosotros, entonces es normal entender que tenemos que renovar la manera de pensar. Tenemos que renovar de la manera en que nosotros hemos sido quizás educados o enseñados, como sea. Tenemos que renovarlo. ¿Cómo y de qué manera? Para que sea conformado a la voluntad de
quién? De Dios. Y señores, del único lugar que vamos a sacar esa renovación es de la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí leen la palabra de Dios? Entonces, de ahí vamos a sacar esa renovación. Si nos renovamos con la palabra de Dios, vamos a seguir adelante. Porque ¿sabe qué? El diablo no va a parar. El diablo sigue con sus artimañas. El diablo sigue peleando. El diablo sigue haciendo. El diablo sigue. Pero usted y yo tenemos el poder del Espíritu Santo y podemos pelear. Pero tenemos que estar llenos de ese Espíritu. ¿Usted me escucha o se me fue el micrófono? Está bien, está bien. O soy yo que me estoy volviendo loco. Ok, ¿qué tenemos que tener en esta mañana? Y estoy hablando un poquito rápido porque tenemos mucha información que quiero llegar. ¿Qué tenemos que tener en esta mañana? La única salida es nuestra determinación. ¿Cuántos aquí están determinados a servir a Dios? ¿Cuántos? Todos, amén. Entonces, si estamos determinados a servir al Señor, entonces tenemos que entender que para poderlo hacer, tenemos que renovar ¿qué cosa? El pensamiento, nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente por la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Tenemos que recordar que el poder está en nosotros. Son las dos cosas que tenemos que recordar. Es que si yo voy a salir de esa jaula victorioso, y ya determinamos que somos victoriosos. No es que vamos a ser victoriosos, es que somos victoriosos. ¿Sí o no sí? Entonces, si vamos a salir de esa jaula, entonces tenemos que determinar, estar con una determinación increíble y creer con seguridad que ya yo tengo el poder. El que vive en mí es el Hijo de Dios, es Cristo, y Él es el que está en mí y es mayor que el que pelea contra mí, que está en el mundo y no puede derrumbarme. Entonces, con eso en mente y con la gritería que tengo yo, no digo yo. Mire, la pregunta que te voy a hacer es, ¿qué estás peleando entonces? Tú y yo estamos metidos en esa jaula. ¿Qué estás peleando? Algunas personas pelean inseguridades. Yo creo que todos nosotros tenemos algún tipo de inseguridad en cualquier momento dado, por la razón que sea. Algunas personas pelean contra hábitos que han adquirido a través de sus vidas y están todavía batallando con esos hábitos. O yo creo y estoy convencido que todos nosotros en este cuarto estamos batallando contra el tema de hoy, que son los temores de nuestras vidas. Todos nosotros en un momento dado tenemos algún tipo de temor de algo. Y vamos a mirar algunos de ellos, por decir así. Algunos quizás, muchos de ustedes están familiarizados con ellos, otros quizás no, pero son temores que escuchamos de ellos. Por ejemplo, y voy a traducirlos de inglés a español a mi manera, ¿está bien? La aracnofobia. Eso es el temor a las arañas. ¿Aquí no le dio miedo a las arañas? A las arañas pelúas, a las no pelúas, a las verdes, a las brown, a todo tipo de arañas. Hay otro que se llama claustrofobia. ¿Usted sabe lo que es eso? Temor a los lugares confinados, a los lugares pequeños. Usted no puede estar metido en algo porque le da un ataque. Hay personas que tienen este tipo de temor. ¿Sabe qué temor se llama glosofobia? ¿Sabe cuál es ese temor? Ese es el temor a hablar en público. ¿Quién tiene temor a hablar en público? Hay unos cuantos, se paran acá arriba y se congelan. Yo tenía eso, antes de comenzar, a mí me daba temor hablar en público. Está yo no sé cómo traducir esto, pero la gemofobia. Y la gemofobia es miedo a la sangre. ¿Alguien aquí se desmaya cuando ve sangre? Mi hija menor es una de esas. Mi hija menor, si le van a sacar sangre, forma una pataleta y una cosa. Una vez yo la llevé al médico y le sacaron la sangre. La tuvieron que sacar del cuarto del médico, la tuvieron que sacar afuera, ponerle alcohol y volverla a entrar para poderle sacar la sangre. Después que le sacaron la sangre, bajamos y salimos del elevador y ahí mismo se me desmayó. Y ustedes saben cómo yo soy cuando una persona se me desmaya. Qué pena a mí me da. Yo le decía, muchacha, levántate que la gente me está mirando. No a ti y a mí. yo la levantaba. Y ella, temor, es así. Pero sabía que había fobias un poquito más raras que esa. Yo no lo sabía. Y estudiando para esto, yo estuve mirando acá. ¿Sabías que hay una cosa que se llama amaxofobia? ¿Quién sabe? La amaxofobia es el temor a conducir un automóvil. Interesante, hay personas que tienen ese temor. ¿Sabías que había una cosa que se llama eclesofobia? ¿Quién se atreve a tirarle a esa?
Temor a la iglesia. Temor a la iglesia. ¿Cuántos aquí tienen miedo a la iglesia? Aparentemente hay algunos que son alérgicos, pero y no es solamente a la iglesia, vamos a decir en lo que, pero algunas personas es el edificio, como luce, las cruces o lo que se enseña dentro, simplemente le tienen un temor horrible. Pero esta me encantó más que ninguna, porque tiene que haber alguien aquí que tiene que tener este temor, pienso yo. Se llama penterafobia. Penterafobia. ¿Usted sabe lo que es la penterafobia? El temor a la suegra. ¿Quién aquí le tiene miedo a la suegra? Yo decía, no puede ser. No puede ser que eso sea real. Pero sí lo es, mi hermano. Es bien real. No digo yo, algunos tienen unas suegras que digo yo, wow. Y hay una más que yo me la inventé, está bien, porque usted sabe que yo me las invento para los libros. Esta es mía, esta es personal. Y yo le llamé cuelgamanofobia. Cuelgamanofobia. ¿Usted sabe por qué yo la inventé? Usted sabe que el cuco vive debajo de la cama. Y cuando usted está durmiendo, usted deja que la mano cuelgue. Usted sabe que el cuco va a coger la mano. Yo le tenía un terror a sacarla y todavía con lo viejo que yo estoy, yo mantengo las manos hacia adentro de la cama. Por si acaso el cuco se ha ido a vivir conmigo. ¿Quién no sabe qué es el cuco? En Puerto Rico el cuco es un monstruo. Y el cuco que vivía allá en Puerto Rico, en Vega Baja, el cuco estaba allá y lo más seguro que el cuco se mudó para aquí, para David. Cuelga la manofobia. Pero ¿sabe una cosa? La realidad de todo esto es que hay solamente dos tipos de temores. De todos los que usted puede encontrar, hay dos tipos de temores con los cuales nacemos. Esta es la realidad. Solamente dos de todos los que usted se puede encontrar, y es el temor a caerse y el temor a los ruidos altos. Eso es lo único que existe. ¿Qué le quiere decir eso? Que todos los demás temores que usted y yo tengamos hoy son aprendidos. Todos los demás temores, el terror que yo le tengo a los ratones es aprendido. Yo le tengo un miedo, no a las ratas grandes, ya ahí cuando es una rata me desmayo. Pero si es un ratoncito salgo corriendo. Yo le tengo un temor, yo no sé por qué, de dónde lo aprendí, pero ya estoy muy viejo para desaprenderlo. Ahí me voy a quedar con ese temor. Todo eso es aprendido. Solamente el caerse y solamente los ruidos altos. Eso me dice a mí esto. Esto es lo que me dice. Me dice a mí que cualquier temor que usted esté sintiendo, en la jaula que usted está metido con ese temor, usted lo puede derrotar. Cualquier temor que usted esté sintiendo hoy lo puede derrotar, porque de la misma manera que lo aprendió, lo puede, yo sé que quizás esto es una palabra, lo puede desaprender y puede dejar de no permitir que ese temor lo aguante. ¿Por qué? Porque aquí el que manda es Dios. Todos tenemos temores, aunque usted no lo quiera admitir, no lo quiera aceptar, todos tenemos temores. Por ejemplo, hay personas que tienen temores al fracaso. Eso lo limita. Hay personas que tienen temor a lo desconocido. Hay personas, y quizás usted cae en esta categoría, así que abra su corazón a esto. Hay personas que tienen temor al ridículo. Hay personas que tienen temor al cambio. Hay personas que tienen temor a lo que otros pensarán de ti. ¿Qué pensará mi vecino? Hay personas que tienen temor a estar solteros. Y por lo contrario, hay personas que tienen temor a estar casados. Por eso están solteros. Y todo esto es simplemente, el miedo es un desastre, el temor es un desastre. Y hay personas que tienen temor a eso también porque están constantemente esperando. Yo le llamo que se caiga el otro zapato. En otras palabras, están constantemente esperando que algo va a pasar. Algo va a pasar. Algo va a pasar. Usted vive en ese tipo de temor. ¿Qué es eso? Hasta hay personas que tienen miedo de dormirse porque se creen que se van a morir. No pegan los ojos porque, imagínense, se va a morir de no dormir. Todo lo contrario. Vamos a ir directamente a empezar con nuestro texto en esta mañana. Eso simplemente fue una introducción rapidita y vamos a empezar directamente. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado
Dios espíritu de ¿qué? Cobardía. La palabra griega aquí se traduce cobardía como se traduce también temor o miedo. Sino de qué? Dígame la palabra. Poder, amor y qué cosa? Dominio propio. Ahora, fíjese lo interesante de este texto. No me ha dado Dios espíritu de cobardía o temor, pero de poder. Primeramente, poder viene del poder que tú y yo tenemos en nosotros, el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué yo puedo vivir sin temor? Porque no soy yo, sino es Cristo en mí. Es el Espíritu de Dios que me da el poder y es el mismo poder, y ya hemos examinado esto, que en griego es dunamis, que es dinamita, que es el poder bíblico que dice que levantó a Cristo de la muerte y resucitó. Es el poder que tú tienes ahora mismo como hijo de Dios y que está en ti. Yo no tengo temor porque primeramente tengo el Espíritu de Dios. Yo no tengo temor porque tengo el Espíritu de Dios. Pero fíjese, amor y dominio propio. El Espíritu me da entonces, ¿qué cosa? Amor y dominio propio. Si usted ha estado aquí suficiente, usted me ha escuchado a mí hablar de estas dos cosas. Y si se acuerda, ¿cuáles son? ¿Qué es? Mejor dicho, la pregunta sería, ¿qué es el amor y el dominio propio? ¿De dónde salen? Very good, very good. Los frutos del Espíritu. Si usted tiene el Espíritu, usted tiene que tener amor y dominio propio. ¿Cuántos aquí tienen dominio propio? Por eso es que decimos, ay, no, yo, ¿sabe qué? Porque no, yo, cuando a mí me buscan la lengua, me la encuentran. Cuando no, porque yo sí que cuando me enfogono exploto. Eso es dominio propio. Dime la verdad, toma más quedarte callado. Toma más mordiéndote la lengua que soltándola. Y por si acaso no entendemos, la lengua tiene su propio capítulo en la Biblia. ¿Sí o no sí? Porque mire, la lengua es larga y desordenada. Y de acuerdo a la Biblia, quema. ¿Sí o no sí? Pero eso es un mensaje para otro día. Ay, bendito, me quitaron. Ok, está bien. ¿Qué pasa? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Recuerda que Pablo le está hablando a Timoteo aquí. Eso es importante ponernos en contexto. Timoteo era un muchacho joven, pero era ya pastor de una iglesia. Y estaba teniendo muchos problemas, no necesariamente con la gente de la iglesia, pero estaba teniendo problemas con los falsos maestros que venían a tratar de inyectar su propia pensamiento, su propia teología dentro de la iglesia. Y Pablo le estaba escribiendo a Timoteo diciéndole, no tengas temor. No tengas temor porque primeramente tú tienes el Espíritu de Dios y segundo, ese Espíritu te da entonces el amor y te da el dominio propio. Así que sigue adelante. Para poder aplicar esto, y me siguen, no los he perdido todavía. Para poder aplicar esto tenemos que regresar al primer texto que yo les di. Para poder aplicar tenemos que recordar el primer texto que se encuentra en ¿qué libro? En Romanos 12:2. Y les repito lo que dice, no os conforméis a este siglo. Ahora bien, mire cómo lo podemos juntar. Yo puedo no conformarme a este siglo porque yo tengo, ¿qué cosa? El poder de Dios y el dominio propio. ¿Me siguen cómo conecta? ¿Siguen la conexión? Entonces cuando alguien dice, no se conformes a las cosas de este mundo, y alguien dice, ay, pero es que yo no sé, tengo temor de lo que él dirán, tengo temor de lo que él piensa, tengo temor de esto, tengo temor del otro. No, espérate, aguanta. Tú eres hijo de Dios, tú eres salvo. Entonces tú tienes el Espíritu de Dios. Si tú tienes el Espíritu de Dios, tienes el poder en ti para decir que no a este siglo, las cosas de este siglo y lo que piensen de ti. Tienes el poder porque tienes el amor de Dios en ti y tienes el dominio propio. Y tú sí es sí y tú no es no. Y cuando digo que no, no me mueve nadie. Cuando digo que sí, no me mueve nadie. ¿Por qué? Porque está arraigado en el poder, no en mi poder. Porque si por mí fuera, pero por el poder de Dios. Y eso es lo que este texto nos está enseñando. Recuerda, el temor nunca viene de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cuando hay temor en tu vida sobre algo, eso no viene de Dios. No es Dios que te está poniendo temor para que tú, ay,
no debo de tomar este paso. Algunos de ustedes están quizás ahora mismo pensando, ¿debo o no debo de tomar este paso? ¿Debo o no debo de brincar? ¿Debo o no debo? ¿Qué hago en esta situación? ¿Y qué va a pasar si lo hago? No. Estos temores, estas incertidumbres no vienen de Dios. Dios es bien claro en la manera que Él te guía. Entonces, tienes que recordar que el temor no viene de Dios. Recuerda que Dios dijo claramente, no estés peleando dentro de la jaula tú, porque la batalla es mía, no tuya. Entonces, ¿por qué no cogemos esa batalla que estamos peleando esta mañana y se la ponemos a Dios y deja que Él siga peleando? Yo estoy tranquilo con eso. Si usted está en la jaula peleando con un tipo como vimos esta mañana, ¿sabe qué? Si alguien viene y me toca en la jaula y me dice, oye, Ruy, tranquilo, salte de la jaula que yo te voy a terminar la pelea. Yo salgo volando. Muchacho, no digo yo salgo volando. Dios me está diciendo, oye, Rudy, la batalla es mía. No tengas miedo, sigue adelante, que yo ya la gané. ¿Cuántos aquí se sienten victoriosos? Entonces, no me hagan gritar más. Entonces, mire, tenemos que enfrentar ese temor y decir, Señor, tú eres el que puede. Porque ¿sabes qué? Si Dios conmigo, se lo saben, ¿verdad? Nosotros lo sabemos cuando llegamos aquí los domingos. Pero durante la semana andamos así. Todo ¿y qué pasa con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Y qué sucede con esto? ¿Y qué me llamaron con esto? ¿Y qué ahora? ¿Y cómo pago esto? ¿Y qué hago? ¿Y por qué entonces no lo aplican durante la semana? Si Dios conmigo, si Dios conmigo, por allá arriba, si Dios conmigo, también claro. Mire, vamos a mirar, segundo, resultados. Vimos ya lo primero, nuestro texto. Segundo, los resultados del temor. El temor tiene sus resultados. Y le voy a decir unos cuantos rapidito, entre tantos que hay. Y esto está en las notas de ustedes, en el de eso de nosotros. Ay, no me sale la palabra, pero usted sabe. El app, gracias, el app de nosotros. Primeramente, el temor puede hacer que tomes decisiones equivocadas. ¿Cuántos se dejan guiar por temor y toman unas decisiones que son bárbaras, horribles? Porque tienen miedo. En vez de correr para donde tienen que correr, corren para el lado opuesto. En vez de enfrentar la situación, le salen corriendo a la situación. ¿Usted sabía que cuando usted enfrenta la situación, la mayoría de las veces ese temor se disipa porque realmente no era verdad? Eso es como a veces le decimos a los niños en las escuelas, los jóvenes, tú tienes que enfrentar al bully porque cuando lo enfrenta se derrite. Pero nosotros todos, como le dije, yo todavía estoy esperando que el cuco salga debajo de mi cama. Y yo he tratado de enfrentar a los ratones. Le prometo que yo he tratado de enfrentar a los ratones, pero ¿qué cosa me da? Me dan cosas. Si yo quisiera que usted supiera las historias que he tenido con los ratones, a través de la historia de mi vida, porque me atacan, y ellos lo saben. Yo estoy convencido que los ratones saben que yo les tengo miedo. Y me vienen para arriba. En una casa que yo viví aquí en Palm Springs, la primera casa, inclusive la primera casa que yo tuve en mi vida. Aquí yo estaba acostado en mi sala, pagando mi mortgage, mirando mi televisor, y un ratón llegó y se pasó por la esquina así, y se paró a mirarme, y yo acostado que soy. Y yo, Judy, no me salía, Judy. Y yo dije, ¿qué te pasa? Yo quería que ella... Y Judy, imagínense, yo le enseñé a Judy que estaba parada prácticamente al lado del ratón. Y le muestro el ratón y aquella brinca a la mesa del comedor. Y me decía, literalmente, le estoy hablando, no le estoy diciendo, se subió arriba de la mesa. Y me decía, haz algo. Y yo, haz algo. Y yo, el ratón ahí, yo hacía así, por la pared del lado de acá. Y fui diciendo así, y cuando llegué al comedor, me subí en el comedor con ella. Y para colmo se le ocurre a Judy, en ese momento, la madre de Judy, que en aquel entonces estaba viva, la llamó por teléfono.
Y Judy dice, ¿qué le está pasando? Judy le contó todo lo que estaba pasando. Dice, pero ¿dónde está Rudy? Dice, en la mesa del comedor conmigo. Yo no sé qué pasó con el ratón se desapareció. Yo no sé, pero qué desastre. Mire, tenemos que... Eso fue una decisión, ¿no cree usted que eso fue una decisión equivocada? Yo debía haber sacado el ratón de mi casa. Pero cuando estamos controlados por el temor, tomamos decisiones. Por ejemplo, una persona que tiene temor de que se va a quedar soltero o soltera, llega a cierta edad y dice, ya los pellejos me están entrando. Y yo... Y todavía yo no me he casado, no puede ser. ¿Y qué pasa? Ese temor de que se va a quedar soltero o soltera lo lleva a casarse quizás o a tomar una decisión equivocada y casarse con una persona que es equivocada. En vez de esperar en Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere con tu vida? Solamente Dios lo sabe, espera en Él. Pero hay personas también de que quizás tienen temor de que se rían de ti. A lo mejor dice, yo tengo temor de hacer ridículo, tengo temor de que van a reírse de mí. Y eso lo lleva a usted a aguantarse de quizás hablar de su fe. Hablamos aquí tanto de nosotros llevar nuestra visión y misión. Usted dice, ¿sabe qué? Yo no me atrevo a hablar de Cristo porque ¿qué pensarán de mí? ¿Y qué dirán de mí? ¿Qué importa lo que pensarán de ti? Tú y yo tenemos un mandato de Dios de llevar nuestra misión y tenemos que pararnos y decir, soy hijo de Dios y no me avergüenzo de quién soy. No importa el temor, tenemos que echar ese temor al lado. Hay personas que tienen temor al fracaso y ¿sabe qué es lo que hacen? Que ni intentan. Tienen temor a fracasar y no intentan. ¡Tírate! Tírate. ¿Sabes qué es lo que vas a encontrar? Que si en eso no lograste nada, si en eso fracasaste, ya aprendiste algo de ahí y en la segunda vez lo vas a hacer mejor o vas a entender que Dios tiene otra cosa que es mejor para ti. Pero no te mires a ti como un fracaso. No te definas a ti como un fracaso. Simplemente entiende que eso es una manera más de aprender y seguir adelante. Es más, dale las gracias a Dios que te tiraste. Porque eso dice que tú no eres temoroso. Hay personas que le tienen miedo al cambio. Al cambio. Son personas que yo le llamo rutinarias. Y te quedas en la rutina. Voy por aquí y sigo por aquí. Y si te cambian, te desgraciaste. Y yo considero que eso es todo el mundo en todo momento, aunque hay personas que piensan, no, a las personas mayores es las que ya están acostumbradas y cuando le cambian las cosas. No, yo creo que uno tiene que tener en la mente, hay personas jóvenes también que no les gustan los cambios. No, ¿sabes qué lo digo? La vida con el Señor es una aventura. Amén. ¿Estamos o no estamos? ¿Cuántos no la miran como una aventura? A veces somos un poquito así. A mí me dijo alguien recientemente que yo soy OCD. Ok, está bien, lo acepto. Pero ¿sabe qué? Acepto también que la vida es una aventura con el Señor. ¿Sabe qué? No todo me va a salir como yo quiero que salga. No todo es A, B, C y D. A lo mejor sí me mete una F en el medio. ¿Estamos o no estamos? Entonces, cuando sucede, para adelante. Para adelante, no hay otra. ¿Sabe lo que el miedo hace también? La segunda cosa es que establece límites, obviamente. Establece límites, te limita. El temor te limita de tomar ese paso. ¿te acuerdas en Números? ¿Te acuerdas de los 12 espías que se enviaron para ir a reportar sobre la tierra que iban a entrar? ¿Qué hicieron? Regresaron y dijeron esto: éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. ¡Langosta! Dice, y así les parecía a ellos. En otras palabras, yo fui y miré pero este es el problema. Yo fui a ver el pueblo o el lugar o la tierra, que Dios había dicho ya que me iba a dar. Dios dijo que me la iba a dar. Dios te dijo a ti que te la iba a dar. Dios te dijo que ya era tuya. Dios te dijo a ti que no te preocuparas y no temieras porque es tuya. Ellos fueron a mirar y cuando vieron los gigantes, dice, me pareció a mí que yo era una langosta. ¿Sabes lo que está diciendo? El temor te hace perder de perspectiva lo que Dios ya te ha dicho que es tuyo.
No dejes que el diablo pelee en esa mente y te diga, no, tú no puedes entrar, no, tú no tienes el poder, no, tú no puedes hacer eso. Tú sí puedes, porque yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Entonces, el miedo te confunde la perspectiva, obviamente. Te confunde la perspectiva. Es importante que nosotros no confundamos eso, porque tenemos toda la fortaleza y todo el talento y todo lo que Dios nos ha dado para seguir adelante. Ahora, punto número 3, ¿están conmigo? Amén. Punto número 3, ¿cómo combatimos el temor? ¿Cómo lo combatimos? Ya hemos hablado un poco sobre esto, pero quiero que vayamos y miremos en 1 de Juan 4:18. Miren lo que dice. En el amor no hay ¿qué? Temor. ¿Cuántos aquí tienen amor? Hay algunos que no son amorosos por lo que yo veo, ¿no? Qué desgracia. ¿Cuántos aquí tienen amor? Ok. En el amor no hay ¿qué? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cierto? Echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Esto es importante, lo vamos a mirar. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora tenemos que entender claramente y primeramente que en el contexto de este versículo dice claramente de que Dios es amor. Dios es amor. Cuando hablamos de amor, estamos hablando de Dios. Dice el amor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor. ¿Quién es el perfecto amor? Dios. ¿Quién aquí tiene a Dios? Cuando tú tienes a Dios, entonces quiere decir que ese temor que tú sientes ahora, de lo que sea, de lo que hemos hablado, quizás el temor al fracaso, quizás el temor a esto, quizás el temor a otro, a lo que sea, no debe de existir en el mismo lugar donde está el amor de Dios, porque Dios es amor y es el perfecto amor. Pero miramos acá que dice, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí ¿qué? Ok, cuando tú lees el contexto de ese, y los invito a que en casa lean el resto del capítulo, el contexto de esa frase está en que el castigo del que estamos hablando es el juicio eterno y juicio final. Si yo tengo a Dios, ese amor en mí, no tengo por qué tener temor, porque realmente el único temor que una persona puede tener es el temor a una vida sin Cristo y eventualmente a tener que terminar en un lugar fuera de Dios. Pregunta, ¿cuántos aquí van para el cielo? ¿Cuántos están 100% seguros, sin duda, que su destino es el cielo? Entonces, de acuerdo a esa respuesta que usted ha dado, no tiene que tener temor. Porque el temor al juicio no está en nosotros. Ese es el único temor que tendríamos que tener cuando venga Cristo a las nubes y cuando eventualmente venga aquí a esta tierra y se pare y diga, tú no estás conmigo, tú no estás conmigo. Tú y yo no podemos ser parte de eso, y eso no está dentro de la esfera de lo que yo pudiera tener temor, porque yo tengo la seguridad que yo sé que un día yo estaré con Dios en el cielo. Yo no le tengo temor al hombre, porque ¿qué puede hacer el hombre contra mí? El hombre lo único que puede hacer contra mí es lo siguiente: el hombre quizás pueda matar este cuerpo, ¿sí o no sí? Estamos viviendo en una vida donde eso pasa todos los días. Pero ¿sabe lo que el hombre no puede matar? Es mi alma. Porque mi alma le pertenece a Dios. Y como le pertenece a Dios, entonces no hay temor en esto. En el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí ese castigo. De donde el que teme, el que todavía teme, no ha sido ¿qué? Perfeccionado. La palabra perfeccionar aquí está hablando de madurez. Madurez espiritual. Señor, usted y yo tenemos que estar suficientemente maduros para entender que nuestro destino, si somos hijos de Dios, si hemos recibido a Cristo como Salvador personal, ya está sellado por el Espíritu Santo, donde no puede cambiar. Somos de Dios, seremos de Dios,
y para siempre perteneceremos a Dios. Tenemos que madurar en esa realidad. Por esta razón es que los cristianos se pasan la vida peleándose. ¿Qué cosa más grande? ¿Y por qué se pelean? Por las cosas de esta tierra. Usted y yo nos peleamos por las cosas de esta tierra. Acuérdese, si su destino está sellado, si su casa está en el cielo, si su ciudadanía no está aquí, ¿qué hace usted peleándose por las cosas de aquí? ¿Qué hace usted y yo peleándonos por las cosas que no tienen nada que ver por el lugar? Por eso es que hay temor en nosotros. Temor a que nos vamos a quedar pelados. Eso en Puerto Rico es que te quedas sin chavo. Si estás pelado, úntate yodo. No problem. Ay, no, que si los chavos, que si me cogen los chavos. Ay, que si voy a la iglesia y los poquitos chavitos que tienen me lo piden. ¿Usted no cree que hay personas que piensan así? Personas que llegan después de la ofrenda para no tener que para que el plato no le pase por el frente. En la casa están mirando la tele, miran el servicio y cuando va a la hora, cambian el canal cuando pasan la ofrenda. ¿Sabe qué quiere decir eso nosotros? Que estamos aferrados a eso, aferrados a esta vida. ¿Sabes qué? Dios te dijo que Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. Si tú lo crees, entonces ¿por qué temes? No hay temor. Tenemos que crecer al punto de entender de que el temor no puede tomar posesión, y esa batalla en nuestra mente, cuando el diablo te mete el miedo, cuando el diablo te dice esto es lo que va a suceder, cuando el diablo te dice cree esto, tú le dices no, diablo, yo tengo a Cristo, Cristo me dio libertad, soy libre en el amor de Dios. Nadie aquí debe tener ese temor. Mira lo que dice Salmo 56, 3 y 4, ya estamos terminando. En el día que temo, eso, en otras palabras, en el tiempo que siento temor, yo en ti ¿qué? Dígamelo más alto, yo en ti ¿qué? Confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado y no ¿qué? No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Cuando alguien te viene con cosas y tú escuchas las noticias, porque mire que hoy escuchar las noticias mejor tómate una pastilla. Hay que tomarse, ¿cuáles son las pastillas ahora que te calman los nervios? ¿Xanax? Xanax. ¿Cómo que el pan? ¿Qué dijiste de pan? Todo lo que termine en pan, cómete todo lo que termine en pan. Y Xanax parece algo de como medio sanaco. ¿Qué es eso? Eso es lo que te hace Xanax, te hace sanaco. Ok, mire, mejor tómate una pastilla. No, mira, piensa. Tú vas a escuchar y yo voy a escuchar todas estas cosas en la televisión. Vas a escuchar las noticias, vas a escuchar que si sales a la esquina te van a disparar, que si sales aquí, ¿sabes qué? No, sal de todas maneras. Ay, dice, yo no me monto más en un avión porque lo van a explotar. No, móntate en el avión. Móntate en el avión porque si no te quedas en casa. No, que si yo no viajo porque si voy a no sé dónde, que si salgo de este país, que va no, móntate en el avión y vete fuera de este país. Disfruta lo que Dios tiene para ti. Hay personas que están tan limitadas porque dicen, si salgo, si voy. ¿Sabes qué? Si te quedas en la casa y te quedas en la cama, es capaz que te caes de la cama y te matas también. ¿Sí o no? Sí. Así que cómprate un matre y tíralo en el piso para que no vaya a ser que te vaya. Porque si la cama tuya es alta como la mía, ahí mismo queda. Te vas al baño, ¿cuántos aquí se bañan? No por si acá, por si las moscas. ¿Sabes qué pasa en el baño? El baño, si le echan mucho jabón, resbala. ¿Sí o no sí? Entonces, en todos los lugares que tú puedas estar, algo puede suceder si vas a vivir con ese temor. Wow. ¿Qué puede hacerme el hombre? El hombre no puede hacer nada que Dios no permita. A veces preguntamos, decimos, pero esto pasó, ¿cómo es posible? ¿Cómo Dios? ¿Sabe qué? El pecado que entró a este mundo por causa de Adán y Eva fue el que corrompió a este mundo. Por eso es que tenemos tantos problemas. Por eso es que hay tanta matazón. Por eso, porque el diablo está controlando el sistema de cosas. Pero nosotros somos hijos del rey y el reino de Dios está aquí diciendo, ¿sabe qué? El hijo de Dios tiene que alumbrar y echar y brillar, mejor dicho, brillar con la luz del rey, y el hijo de Dios que está brillando no puede tener temor.
Así que usted salga, usted haga, usted viaje, usted grite, usted diga, porque nadie le puede tocar, a menos que Dios diga. Vuelvo y le repito, para el Hijo de Dios es ganancia, ganancia. Está aquí, está ganando porque Dios lo está bendiciendo. Y si se muere, está ganando porque está en la presencia de Dios. Aquí no hay pérdida. Entonces tenemos que mirar las cosas como son. A veces que nos llenamos de temor. Mire esto, escuche esta frase. Se la voy a leer tal y como la escribí. Llegará el momento donde tu temor debe enfrentar al Dios que tú conoces. Llegará el momento donde tu temor debe de enfrentar al Dios que tú conoces. Y cuando lo enfrenta, el Dios que tú conoces te echará luz sobre ese temor y se tendrá que ir. Porque el temor no es de Dios. ¿Cómo concluyo esto? Bueno, preguntándote la palabra, esta pregunta. ¿Qué temores tienes tú? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Yo espero que ya hoy, después de haber escuchado todo esto, que salgas de aquí, pero que salgas así, con el pecho en alto. Yo no le tengo miedo a nada ni a nadie, camina por ahí, aunque no tengan músculo, tú lo sacas. Sí, yo otro día estaba aquí en mi oficina antes de comenzar las clases ahora de la semana y estaban mis nietas aquí. Y yo tengo unas pesitas ahí que de vez en cuando yo hago así con las manos porque lo que tengo aquí es un desastre. Y yo estaba así con mis peces y entra mi nieta del medio. Y me miró con una cara, porque ella pone unas caras, esa es Sabana. Pone una cara. Me dice, papi, ¿qué tú haces? Yo, mi hija haciendo, me dice, ay papi, pero yo no sabía que tú tenías músculo. Digo, muchacha, coge, salte de la oficina mía. Y yo le digo, es verdad, yo no tengo músculo. Pero no, ¿sabe qué? Tenemos que hacer lo que hay que hacer. Toma el paso. Eso que te está preocupando ahora mismo, que no sabes qué hacer, toma el paso. Tómalo, hazlo. Y deja que Dios se encargue de, pero es que yo no sé, si tú eres como yo, OCD, y tienes que calcularlo todo, déjame poner un papel, los pros y los contras, y que A, y que B, y que C, tienes una lista acá larga, una lista aquí menos, ay, déjame añadirle y te inventas los contras. El que tiene temor se inventa los contras. Cuando debes de empezar con una cosa, Dios, guíame, yo soy tu hijo. Tú eres el que decides por mí. ¿Y sabe qué? Si está en mi corazón y yo te estoy siguiendo, voy a tomar el paso. Y tú te encargarás del resto. No hay temor. No hay temor. Deberías ser. La única razón por la cual tú deberías tener temor esta mañana es si no conoces a Cristo como Salvador personal. Entonces el temor está en el juicio que viene al final. Pero si tú conoces a Cristo, te digo en esta mañana, hijo de Dios, no tienes por qué vivir en temor ni derrotado. Al contrario, victoria pura. Victoria pura. Eres victorioso. No es que voy a ser victorioso. No, es que lo soy ya. Soy victorioso. Y si no, te levantas por la mañana y te miras en el espejo. Soy victorioso. Aunque esté feo. Soy victorioso. Porque la victoria mía no está en la fealdad. ¿Cierto? Porque ¿sabe qué? A lo mejor el hombre piensa que tú eres feo, pero Dios piensa que tú eres tan lindo. Porque sé que todos los padres piensan así de sus hijos. No, ¿a quién aquí piensa que sus hijos son feos? No muchas. Las mías son mis universos. ¿Es cierto? Bueno, Dios piensa que tú y yo. ¿Sabe por qué Dios piensa eso? Porque lo que Dios hace, lo hace perfecto. Dios te hizo como tú eres, Dios me hizo como yo soy. Y me dijo, estoy ahí contigo y no tienes por qué tener temor. Yo no tengo por qué tener temor porque mi Padre está a mi lado siempre. Así que, señores, los invito en esta mañana a que vivamos en victoria en todo momento, basado en lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Vamos a orar.